¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la República se les concederá como premio el derecho a votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la República? ¿Es que al hablar con elogio de las mujeres obreras y de las mujeres universitarias no está cantando su capacidad? ¿Cómo puede decirse que la mujer no ha luchado y que necesita una época, largos años de república, para demostrar su capacidad? ¿Y por qué no los hombres? En este vídeo os voy a hablar de cómo la mujer consiguió el voto femenino en España. Y digo la mujer porque solo fue una, Clara Campoamor. Un ejemplo de lucha por la justicia. Ella se vio completamente sola luchando por el sufragio femenino en España. Completamente sola porque hasta su propio partido le dio la espalda. Y a pesar de seguir sin callarse, de convencer ella sola con su discurso. Comprendo la tortura de su espíritu al haberse visto hoy en trance de negar la capacidad inicial de la mujer. Y conseguir la aprobación finalmente del voto femenino, perdió su escaño y nunca más pudo volver a España. Vamos a ponernos primero en contexto. Partimos de la base de que en España el feminismo no tuvo demasiada fuerza. ¿Pero qué estás diciendo tú? A ver, sí, pero no. Se preocupaban más por el derecho a conseguir acceso a la educación o al trabajo, que tampoco era poca cosa, pero no estaban muy puestas en cuanto a derechos a nivel político. Ya de por sí en la población había un desinterés por la vida política, y en la mujer el interés era básicamente nulo. Vamos, que el pasotismo político que hay a día de hoy no es nada nuevo. Tenemos en cuenta que más del 70% de la población femenina en esa época era analfabeta, evidentemente por las dificultades que había tenido para acceder a la educación en igualdad de condiciones que el hombre. De hecho, las mujeres que tenían aquellos pensamientos feministas pertenecían a la clase burguesa y su familia tenía recursos, algo que en la actualidad, pues, teniendo la mujer ya derecho a estudiar lo que le dé la gana, pues no pasa. Pero vamos, que esto no lo digo por una cuestión de competencia, de a ver quién estudia más o menos, es estadística. Que yo creo que no es mucha casualidad que una persona con estudios fuera consciente de la necesidad del feminismo. Pero bueno, ahí lo dejo. Total, que en Inglaterra las sufragistas con un montón de fuerza. Donde había manifestaciones, huelgas de hambre, encarcelamientos. Que qué raro, detenciones y encarcelamientos con gente que quiere votar, ¿no? No sé. Luego en Estados Unidos con la declaración de Seneca Falls, en el que se reunieron, si no recuerdo mal, 300 mujeres y 40 hombres que denunciaban las restricciones, sobre todo políticas, que sufrían las mujeres. De hecho, esto fue tan boom que fue uno de los impulsos pioneros del movimiento sufragista. Pero ¿y en España? ¿Y en España qué? A finales del siglo XIX y comienzos del XX, la mujer todavía era una perfecta ama de casa. Te recuerdo que más del 70% eran analfabetas. Es que incluso una mujer que se atreviese a llevar pantalones, como hacemos a día de hoy, con total normalidad, eran muy mal vistas. Si os acordáis del libro de Otto Preminger, del que hablé en el primer vídeo, que voy a intentar dejar el enlace por algún sitio, y si no consigo ponerlo, pues lo pondré en la cajita de descripción y no me machaquéis, que todavía no sé manejar esto muy bien. En resumen, se trataba de justificar que la mujer era inferior al hombre, de forma genética. El cuerpo de la mujer era básicamente creado para la procreación y para parir hijos. Era una herramienta del hombre para perpetuar la especie. Vamos, que el hombre era el inteligente y la mujer el ser pasivo. Algo curioso es que por aquel entonces no era un pensamiento exclusivo del lado conservador, que ya sabemos que ha evolucionado mucho con los años y que no es nada machista. Por ejemplo, el escritor catalán Pompeu Gener, que ideológicamente pertenecía al republicanismo federal y por consiguiente estaba ligado a los sectores progresistas del país, afirmaba: en sí misma, la mujer no es como el hombre, un ser completo. Es solo un instrumento de la reproducción, la destinada a perpetuar la especie, mientras que el hombre es el encargado de hacerla progresar, el generador de la inteligencia, creador del mundo social. Pero bueno, conforme fueron pasando los años sí que hubo un poquito más de presencia feminista. En 1918 en Madrid se funda la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, la ANME, formada por mujeres de clase media, maestras, escritoras, universitarias, cuyas dirigentes eran María Espinosa, Benita Asas Manterola, Victoria Kent y Clara Campoamor. ¿Y quién era Clara Campoamor? Voy a contar la biografía así un poco resumen y que si queréis saber más pues ya tenéis la Wikipedia.
Clara Campoamor creció en el barrio de Malasaña. Tenía ya una influencia bastante grande de su padre republicano, el cual murió cuando ella tenía solo 10 años. Esto la obligó a ponerse a trabajar desde muy temprana edad. Fue modista, telégrafa, dependienta y un montón de cosas. A pesar de no ser una chica acomodada que pudiera tener fácil acceso a la educación, pues porque se tuvo que poner a trabajar desde muy joven para poder mantener a su familia, se preocupaba mucho por leer libros, por leer periódicos, por estar documentada. Y con 32 años decidió acabar bachiller y luego ponerse a estudiar Derecho. Bachiller en 2 años y la carrera en 2 años también, convirtiéndose en una de las pocas licenciadas españolas. Desde este momento se manifiesta como una luchadora infatigable por la igualdad de derechos. Luchó contra la prostitución, contra la pena de muerte, a favor del divorcio, habló frente a las Naciones Unidas para luchar por los derechos de la mujer, y todo esto por su propio pie, sin facilidad ninguna. En junio de 1926, nuestro querido dictador Primo de Rivera se hace con la junta directiva del Ateneo de Madrid. En un intento de estar al día, intenta reclutar a Clara Campoamor, a Victoria Kent y a Matilde Huici. Tanto Clara como Matilde renuncian al cargo, pero Victoria Kent lo acepta. Clara fue castigada con la pérdida de 100 puestos en el escalafón del Ministerio de Instrucción Pública, lo cual impide que ella vuelva a trabajar como funcionaria. Y te preguntarás, ¿qué hacía Primo de Rivera ofreciéndole estos puestos a las mujeres? Pues bien, estaba intentando ganarse el género femenino. Primo de Rivera había fundado Unión Patriótica, un partido que en principio no tenía una ideología definida, que esto pues que tampoco es nada nuevo para nosotros. Con ello intentaba acaparar al mayor número de seguidores posibles, sin importar sus principios, entre los que contaba con las mujeres, ya que si Primo de Rivera les había otorgado el voto, pues ellas lo iban a apoyar. Porque, oh vaya, resulta que Primo de Rivera ya había conseguido el voto femenino antes que Clara Campoamor. En abril de 1924 promulga un decreto real según el cual otorgaba el derecho al voto a la mujer. ¿Qué pasa? Recordamos que era una dictadura. Por tanto, ¿se celebraron elecciones en algún momento? Pues no. Lo único que hizo fue que en 1926 convocó un plebiscito, que era una especie de consulta al pueblo sobre una ley o sobre una cuestión en particular, que simplemente buscaba reforzar políticamente la figura del dictador. Vamos, que era un paripé, en verdad. Como dice precisamente Clara Campoamor, se reconoció la nada. Era todo mentira. Total, que con la caída del dictador Primo de Rivera y la instalación de la Segunda República, Clara Campoamor ingresa en el Partido Radical. Con ella entran 2 mujeres más al Parlamento español, Victoria Kent en el Partido Radical Socialista y Margarita Denken en el PSOE. Y en este momento, muy de forma, no sé, interesante como mínimo, la mujer podía ser elegida pero no votar. Total, que aquí es cuando sucede la famosa batalla entre Clara Campoamor y Victoria Kent. Enorme el suplex. Que a priori las dos defendían los derechos de las mujeres. ¿Qué pasó? Eso es así, me vienen a ofrecer, tengo puñalada trapera. No me puedes pedir, vamos a tocar. Había una idea generalizada de que si la mujer conseguía votar, le iba a dar su voto a la derecha, porque estaba demasiado influenciada por la Iglesia. ¿Y qué pasó aquí? Pues que los partidos de izquierda antepusieron su interés político a los derechos de la mujer. Pero vamos, que la derecha tampoco es que fuese la buena, ¿eh? Es que soy bueno. Joder, es que soy bueno. Total, que Victoria Kent lo que defendía era que había que darle tiempo a la mujer para culturizarse y luego poder votar. Pero claro, ¿por qué la mujer y no el hombre? Porque el hombre podía votar. Daba igual que no tuviese recursos, daba igual que fuera analfabeto, daba igual si era vagabundo. Clara mantuvo que la mujer tenía derecho a ir a las urnas con todas las consecuencias. Dejó a un lado el interés político y luchó por lo que verdaderamente creía, lo que ella consideraba que era justo. Total, que después de los discursitos tuvieron que votar, a ver si se le concedía el derecho al voto a la mujer en igualdad de condiciones al hombre. Tengo un gráfico de los resultados de lo que fueron votando que pondré ahora. En resumen, sí, es el PSOE el que le da la mayor parte de los votos a Clara Campoamor. Por eso no me extraña que Pedro Sánchez se sienta tan orgulloso del 1 de octubre. Entre los partidos que votaron que no, nos encontramos con los de Manuel Azaña, con Acción Republicana o con el Partido Radical Republicano. Y más llamativo aún son los argumentos que se utilizaban para denegar el derecho al voto de la mujer.
Por ejemplo, un diputado que pertenecía a la Federación Republicana Gallega, Roberto Novoa Santos, que era catedrático en medicina y considerado uno de los instructores de la medicina moderna de Galicia, recurrió a la ciencia para oponerse al voto femenino. Las mujeres son histéricas por naturaleza y por ello son volubles, versátiles. Y yo me pregunto, ¿en qué despeñadero nos meteremos si concedemos el voto a la mujer? Total, que al final se aprueba el voto femenino. No podrá ser fundamento de privilegio jurídico el nacimiento, el sexo. Y la mujer consigue ir a votación en 1933. ¿Y qué pasó? Gana la derecha. Clara Campoamor y Victoria Kent pierden su escaño. Y ya Clara Campoamor nunca más pudo volver a trabajar en política en este país. Todos los partidos la rechazaron, todos. En 1936, después del golpe militar, Clara Campoamor intenta huir de España. Bueno, intenta huir, no, huyó, pero la falange que le persigue... Soy falangista. Pues intentó matarla cuando estaba huyendo en barco. Hay un escrito de uno de los 5 falangistas que la descubrieron en su viaje en barco, que iba ella con su señora madre de 80 años, que dice: nos enteramos de que Clara Campoamor estaba a bordo del barco aquella misma noche. Otros 4 falangistas y yo mismo decidimos echarla por la borda, pero habiendo consultado al capitán del barco, este nos hizo renunciar a nuestro proyecto, que podía tener molestas consecuencias para él. El capitán del barco, por cierto, que el barco era alemán. Total, que a mí esto, la verdad es que me ha dado para reflexionar. ¿Cómo se intenta tergiversar la historia para saber si un logro es de parte de unos o de otros? Si es más de la derecha o de la izquierda. Lo hizo Clara Campoamor, ella sola, sin apoyo ninguno. Y el apoyo que tuvo no fue más que por conveniencia. Total, que a mí me gustaría ver a día de hoy cómo, no sé, dejan de lado el interés político y defienden lo que ellos creen realmente. Yo qué sé, lo que consideran justo, sin bailarle el agua a nadie, de un lado para otro, izquierda a derecha, yo qué sé. Bueno, en fin. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Estoy espesa. Madre mía, qué intensidad. Tengo mucha sed. Pues bueno. Espero haberlo explicado todo bien. Chao. Bueno, total, ya está. ¡Hala! Hasta luego.